buenas a los que nos escuchan de Coach en el Mundo. Tenemos este día un espacio más para cada uno de ustedes, trayendo uno de los temas que nos parece muy relevante el día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre las enfermedades, reflejo de tus emociones. Y sabemos que tus emociones están relacionadas con todas las enfermedades y todos los padecimientos. Hay estudios alrededor del mundo que muestran cómo nuestro cerebro tiene conexiones y tiene maneras de interpretar lo que nos está sucediendo. Y cuando no manejamos, no tenemos esa agencia con nuestras emociones, se presentan en nuestro cuerpo como enfermedades. Así que el día de hoy les voy a presentar a dos hermosas mujeres, a Coach Carla Quesada, que es experta, y ella dice que ha leído tanto para aprender de tantos temas. Así que ella se ha especializado como coach, como PNL, y es facilitadora de constelaciones familiares fenomenológicas. Inició su proceso de viaje al interior hace como 10 años, primero para sí misma y aprendiendo y ser feliz y estar orgullosa, y poniéndose luego al servicio de la vida, para que otras personas puedan mirarse y formar y construir sus días con experiencias más integradas. Y también les presento a Coach Vivi Romero. Es una coach de vida, también es practitioner de PNL. Ella es médico cirujano de profesión con un diplomado en salud ocupacional. Ella es venezolana que radica en Estados Unidos y es fiel creyente de que la transformación consciente del ser humano y es capaz de cambiar. Es amante del crecimiento personal con un espíritu alquimista y que se preparó para transformar vidas, primero la suya propia y a través del feedback para otros. Así que les dejo el micrófono, chicas, precisamente para que podamos conversar de este tema tan inmenso realmente y realmente muy relevante para el día de hoy. Así que les dejo el micrófono. Muchas gracias, Yoseli, gracias Gracias, por Yoseli. presentarnos. Y a Vivian, un placer compartir con ella pues este espacio. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas noches ante todo. Un tema de verdad de alto impacto, alto valor. Vamos a comenzar por definir lo que son las emociones. Las emociones las podemos definir como una reacción subjetiva ante un estímulo, bien sea interno o externo, que produce una determinada conducta, ¿verdad? Hay con esta una serie o una cascada de reacciones neuroquímicas, fisiológicas, psicológicas, orgánicas, en nuestro cuerpo ante este estímulo. También se puede definir como una cascada de reacciones neuroquímicas y hormonales como respuesta a un estímulo interno o externo. O sea, de las dos maneras como lo veamos, es su concepto. Hay varias corrientes que describen las emociones o las agrupan de diferentes maneras. Hay unos que hablan de emociones positivas, emociones negativas, otras emociones básicas y derivadas, otras buenas y malas, pero en realidad la corriente con la que yo me identifico es la que las clasifica entre placenteras y displacenteras, o sea, aquellas que nos producen placer y las que no nos producen placer. En cuanto a la función de los neurotransmisores, vamos a hablar un poquito sobre eso, ya que definimos el concepto. La función de los neurotransmisores son sustancias que se producen en las células nerviosas, en las neuronas, ¿verdad? Estas conllevan a manifestar en nuestro cuerpo determinada actitud. Por eso supongo que han escuchado hablar de la dopamina, de la serotonina, de la oxitocina, de las endorfinas. Esos son neurotransmisores y hormonas, ¿verdad? Que nos permiten la adaptabilidad al medio a través de la reacción a los estímulos. El sistema límbico es una parte del sistema nervioso central que está debajo de la corteza cerebral. Allí es donde se gestionan o se procesan las emociones, ¿verdad? Ellas llegan allí y a partir de allí van a comenzar a salir la información al resto del organismo para las reacciones. ¿Qué opinas tú, Carla? Cuéntame un poquito. Estaba pensando también en cómo la epigenética, ¿verdad? Que es una disciplina científica moderna o más actual,
estudia precisamente cómo determinados factores como el entorno, como la gestión que hagamos del estrés y precisamente la gestión que hagamos de las emociones, interactúan con todo ese sistema del organismo, ¿verdad? Con el que nacemos, activándolo o desactivándolo y regulando precisamente su expresión, que lo más cercano de esa expresión que tenemos es nuestro cuerpo y muchas veces se manifiesta a través de eso que llamamos enfermedades, ¿verdad? Y es, como yo digo a veces, como si nos presionaran un botón, ¿verdad? Y nos activan precisamente como esos neurotransmisores, ¿verdad? Cuando por alguna razón, alguna situación externa o externa que nosotros la interpretamos a partir del conjunto de creencias con el que ya venimos, nos hace reaccionar, sobre todo cuando no hemos logrado comprender o asimilar, y yo lo que siempre digo es integrar esa emoción con un nombre, ¿verdad? Como parte de nuestra vida, ¿verdad? Y entonces cuando lo que hacemos es reprimir, guardar, el cuerpo lo manifiesta y dicen por ahí que lo que la boca calla, el cuerpo lo dice. Lo dice. Claro. Ciertamente. Muy cierto. Y en cuanto, ahorita que estamos hablando de los neurotransmisores, de esas emociones placenteras, pero ¿dónde está realmente el punto álgico acá? En el cortisol. El cortisol es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales. El cortisol no es que sea bueno ni malo, porque el cortisol, él se libera en determinada cantidad de acuerdo al estímulo. Por lo menos nosotros hablamos de estrés, pero en realidad existe el eustrés y el distrés. El eustrés es el estrés, entre comillas, para llamarlo positivo, que es eso que te permite reaccionar como estamos ahorita en esta conversación, concentrados, motivados, entonces se libera esa cantidad de forma placentera, como decía, de forma placentera. Exacto, entonces nos permite esa interacción, se libera momentáneamente, ¿verdad? Alcanza su pico y vuelve a bajar. ¿Qué pasa cuando el estímulo es persistente o crónico? Por lo menos en el distrés, que es ese bendito problema, eso que te está agobiando, eso que te roba la paz. El cortisol se eleva, se mantiene en picos altos y te inunda, como llamo yo, te inunda tu cuerpo, tu cerebro, ¿verdad? Entonces no te permite pensar, no te permite actuar en el momento, te nublas, como dice uno, se me pone todo oscuro, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si esto es por largo periodo, por largo tiempo, crónico? Allí es donde aparecen las enfermedades. ¿Por qué? Porque el cortisol tiene la característica de interactuar en la membrana de las células de nuestro organismo y comenzar a hacer cambios allí, ¿verdad? Comienza a hacer cambios, entonces por lo menos en el caso de los glóbulos blancos, que son el ejército que nos defiende, ¿verdad? Ante las enfermedades. El cortisol se deposita allí, comienza a hacer cambios y comienza a transformar esa célula, entonces la célula ya no va a cumplir su función de defensa. Ahí es donde bajan las defensas, vienen los resfriados, las enfermedades, o sea, una cosa muy relacionada con otra. Hablando por simplicidad, ¿qué pasa si ese cortisol se deposita en el riñón? ¿Qué pasa si ese cortisol se deposita en el cerebro, en las células del corazón? Allí es donde vienen esas enfermedades como la hipertensión, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y toda esa serie de enfermedades que comúnmente conocemos, pero que no habíamos dado esa importancia al efecto de la emoción, ¿verdad? Entonces es importante saber esto, cómo funciona el cortisol cuando está en niveles altos por tiempo crónico, prolongado. ¿Qué me dices tú de esto? Ajá, quería referirme precisamente que a un tip, ¿verdad? A un tip rápido en esos momentos en los que tenemos el pico de cortisol, como dijiste, ¿verdad? Y que de pronto no sabemos hacia dónde mirar y cómo canalizar, buscar a alguien que nos abrace, baja la intensidad del cortisol. Qué interesante. Ajá. Y que nos abrace, no una hora, que nos abrace por 10 segundos a 30 segundos, bajan los niveles de cortisol porque nos sentimos contenidos en aquella emoción desbordada. Qué interesante. Sí, señor.
Es muy Sí, interesante. es que si nos ponemos a ver, lo que pasa es que hay que educarse, como digo yo, el conocimiento es poder, educarse en cuanto al manejo, o sea, cómo nosotros con simplemente reír, tú sonríes y el cerebro interpreta que tú estás bien, que tú estás alegre y comienza esa cascada de neurotransmisores a producirse en nuestro cuerpo. Y yo lo digo por experiencia propia, a mí me encanta sonreír. Yo digo, yo sonrío esta vez por todas las veces que debe de sonreír. Y de verdad, siento que es así. Es como que mi cerebro entiende, epa, estás alegre, vamos a darte más motivos para que sigas sonriendo. Y es así porque los neurotransmisores comienzan a liberarse en el cuerpo. Y claro que ¿Entiendes? sí, Vivian, Yoseli, a veces, bueno, sin embargo, yo pienso en personas que en este momento estarán diciendo, bueno, es que hay situaciones en las que yo no tengo ganas de sonreír. Por ejemplo, vamos a ver, de pronto me asaltaron, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a sonreír en ese En un momento momento, así. ¿verdad? En un momento tan estresante y todas las emociones que pueden haberse Evocado. liberado, Ujú. ¿verdad? Claro, en ese instante, bueno, hay otro ejercicio, otro tip que les paso, ¿verdad? Que volver en el momento en el que se pueda, ¿verdad? Volver a revivir la situación de frente a un espejo, por ejemplo, y sonreír, ¿verdad? Como si, como, fingiendo, no importa que no lo sintamos, porque obviamente ante un asalto o ante un accidente o lo que sea, pues no voy a tener la sonrisa a flor de piel, es Ya. fingir, ¿verdad? La Fingir risa. y lo que vos decís, el cerebro no distingue entre real o imaginario. Para el cerebro todo es real, ¿verdad? Todo es válido. Entonces, todo es real, todo es verdadero, todo se asume como la realidad que estamos viviendo. Entonces, sonreír, replicar la situación y sonreír en ese momento también nos permite que aquella situación que fue traumante y estresante, le bajemos la intensidad, porque igual que el cerebro no distingue entre real e imaginario, tampoco distingue entre los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Para el cerebro siempre es presente. Entonces, cada vez que yo haga remembranza de la situación, voy a estar Vuelves a en el revivir el momento. y En voy a el estar en el momento. presente, exacto. Si yo le impregno frente al espejo una sonrisa y a veces uno termina riéndose porque parece tonto, ¿verdad? Verse en el espejo pensando en una situación dolorosa y sonriendo, pero terminas riéndote por la misma o por lo antagónico Ujú. de la experiencia o del ejercicio, ¿verdad? Entonces creo que esa es otra posibilidad que tenemos también para darle a las emociones alguna opción de salida. Sí, señor. Qué Así mismo importante es es. regular esas emociones en nuestro cerebro, ¿verdad? Creo que aprender precisamente a buscarle salida, como decías, Carla, es muy importante. Quiero hacer hincapié a los que nos están escuchando que es precisamente eso lo que queremos hacer, darle salida a ese cortisol, darle salida a esa emoción quizás no tan placentera, precisamente para que nos permita seguir y no dejarnos en ese estado de alerta extrema, ¿verdad? Exacto. Importante, pero importante que antes alguna, no preciso si fue Vivian o Yoseli la que decía, de esa parte de educarse, creo que fue Vivian la que mencionó, porque realmente no nos educan para integrar las emociones a nuestro diario vivir, sino más bien muchas veces desde nuestros sistemas familiares, y ya A entro yo con la reprimirlas. parte que me gusta, ¿verdad? Lo que hemos aprendido es a... a no verlas, ¿verdad? A hacerlas a un lado, porque nos han dicho que la tristeza no es una, bueno, y normalmente no usamos este término de placentero y displacentero, que es un término mucho más amigable, ¿verdad? Claro. Menos culpabilizante, sino que utilizamos buenas o malas, Y malas negativas o y positivas, positivas. y están ahí, ¿verdad? Y están ahí y decimos, entonces la tristeza, mala, ni siquiera displacentera, que sería un poco más Con respirable, ¿verdad? aceptación. El término exacto, más integrador, ¿verdad? Y entonces vivimos reprimiendo todas esas emociones que de por sí son naturales, que están ahí, que nos salen a flor de piel, que no hay ni siquiera
irlas a rebuscar porque salen solitas, ¿verdad? Y empezamos a hacerlas a un lado, porque desde niños, ¿verdad? Hemos visto a nuestros padres o a las personas más cercanas, ¿verdad? Mostrándonos cómo es que tenemos que responder a las situaciones, no al enojo, no a la tristeza, no a la angustia, y el No al inconsciente llanto. por otro, Exacto. ajá, y el inconsciente por otro lado, utilizando todas esas oportunidades como un mecanismo para que miremos aquello que no estamos viendo antes de que nuestro cuerpo lo manifieste. Exactamente, así es. Parte de gestionar las emociones. Bueno, por otro lado, les quiero hablar sobre la existencia de los tres cerebros, ¿verdad? La neurociencia con su avance hoy día define que existen en realidad tres cerebros. El cerebro que conocemos, ¿verdad? Nuestro cerebro, el del sistema nervioso, el segundo cerebro que es el que está en el tubo digestivo y el tercer cerebro que está en el corazón. ¿Por qué se dice esto? Porque está comprobado que existen redes neuronales en el corazón y redes neuronales a nivel del tubo digestivo. ¿Qué ocurre con esto? Que debe existir un sincronismo entre el cerebro del sistema nervioso, el cerebro del corazón y el cerebro del tubo digestivo. Cuando este sincronismo o este equilibrio se pierde, allí es donde pueden aparecer determinadas enfermedades. Por ejemplo, el colon irritable. Supongo que han escuchado hablar del colon irritable. Es una enfermedad que tiene mucho que ver con las emociones. ¿Por qué? Porque en ese descontrol o en ese desequilibrio entre el cerebro digestivo, el cerebro del sistema nervioso y el cerebro del sistema digestivo, se desorganiza, ¿verdad? Entonces toma el control el cerebro del sistema digestivo. Entonces aparecen esos espasmos, esos procesos diarreicos, ese dolor. ¿Por qué? Porque esto está muy relacionado con las emociones. ¿Qué ocurre entonces? Yo, desde el punto de vista médico, siempre me llamaba la atención porque yo decía, ¿por qué no hay un medicamento que de verdad dé con la cura del colon irritable? El paciente iba y reincidía en la consulta con el mismo problema. ¿Por qué? Porque su problema de base está en las emociones, o sea, está acá. Entonces es difícil de repente tú como médico o como coach decirle a un paciente, a una persona, bueno, mira, vamos a manejar las emociones, vamos a gestionar las emociones. Sonríe, cambia tu actitud, medita. La gente va a decir, pero yo como que me fui para el médico equivocado, ¿verdad? Yo estoy con un problema aquí y entonces me está mandando a que medite, que haga ejercicio, a que escuche música, a que haga afirmaciones positivas. ¿Por qué? Porque eso tiene mucha relación. Entonces, vuelvo allí la importancia de que nosotros como profesionales de la medicina nos eduquemos desde el punto de vista emocional también. Yo siempre lo he dicho, nos enseñan en la universidad a curar enfermedades orgánicas. Usted le duele la cabeza, usted se va a tomar esto. Pero las emociones, las teníamos como que por allá. No, eso hay que incluirlo, eso hay que integrarlo, porque una emoción está completamente relacionada con la aparición de síntomas. Es más, de hecho, la serotonina, que es la hormona que se considera de la calma, del enamoramiento, esa cosa tan divina que tú sientes, el 90% de la serotonina se libera en el tubo digestivo. Wow. Entonces, las personas que tienen problemas de ansiedad, problemas de mal genio, tienen algún problema allí para liberar la serotonina. ¿Qué hay que hacer? Hacer actividades, aparte del medicamento, la dieta, actividades que te ayuden a producir esa serotonina. Claro. Ese conocimiento tú no se lo vas a llegar al paciente, pero es valedero. Es Claro. la manera en que tú puedes tratar eso. Y aquí, Vivian, es importante y quiero aportar, ¿verdad? Desde el tema de las constelaciones familiares, por ejemplo, cómo hay enfermedades que son recurrentes en nuestros sistemas familiares, ¿verdad? Y muy comunes, y esa que estás diciendo, ¿verdad? La del colon inflamado es una de las enfermedades más comunes y más recurrentes y más repetitivas en los sistemas familiares y precisamente gracias a que se manifieste es que podemos ser conscientes
por ejemplo, en una constelación familiar, de cuál es la información que no estamos viendo y hacia la que tenemos que voltear a mirar porque se ha repetido de generación, tras generación y tras generación y tras generación, ¿verdad? Y podríamos encontrar ahí la respuesta a cuál es el patrón de comportamiento, de respuesta que mis ancestros han dado por tiempo, ¿verdad? O mis padres, o lo veo en mis tíos, y poder entender cómo es que esta enfermedad viene siendo el resultado precisamente de esos patrones y yo, sin juzgar a aquellos que lo vivieron y más bien viéndolo desde el respeto de la forma en que lo vivieron, yo puedo hacerlo diferente, sin desestimar obviamente que si ya ese síntoma apareció, hay profesionales a los que yo tengo que acudir, ¿verdad? Porque estas terapias alternativas no sustituyen las terapias médicas, ¿verdad? Sobre todo en aquellas sintomatologías o enfermedades que son más problemáticas, como podría ser un cáncer, por ejemplo, ¿verdad? No estamos desestimando jamás o diciendo que cambiemos una por la otra, pero sí que nos trae una información que desde una constelación familiar, por ejemplo, podemos abordar y comprender de una mejor forma cuáles son esas emociones o esos sentimientos que han impregnado, ¿verdad? Y que han dado como resultado esa enfermedad que vemos manifestada en el cuerpo, ¿verdad? Y así, por ejemplo, ver cómo las situaciones ambientales nos afectan, las situaciones alimenticias son nuestra responsabilidad y esos son los cambios que podríamos ir generando y promover, si bien no necesariamente la enfermedad va a desaparecer, podría ser que sí, pero a veces hay enfermedades que ya han abarcado muchísimos órganos, ¿verdad? Pero sí irnos con una mejor comprensión de qué fue aquello que estamos viendo, ¿verdad? Y que ahora nuestros descendientes podrían también mirar para hacerlo ellos también diferente. Carla, entonces, si te estoy entendiendo, Ujú. cuando nosotros decimos que esas enfermedades son hereditarias, podría haber una situación donde el manejo de las emociones a nivel de familia, y no solo la familia inmediata, sino incluso nuestros ancestros, la han manejado de cierta manera y por ende se presentan las condiciones para que mis tres cerebros, como decía Vivi, de repente estén desregulados y me provoquen una enfermedad que, aunque tengo que atenderme la parte médica, puede verse mejorada si atiendo la parte emocional. Eso es lo que te estoy entendiendo. Claro que sí, si yo presto atención, todos los síntomas guardan un mensaje, ¿verdad? Un mensaje que no hemos visto y creo que Vivian aquí desde su parte médica también nos ha explicado, ¿verdad? Cómo cuando esas emociones no les damos un lugar, no las integramos, no las nombramos, ¿verdad? Más bien como que las queremos acallar, ¿verdad? Ellas se van a manifestar y probablemente yo puedo ver y preguntarme ¿quién más de mi familia, por ejemplo, tiene este mismo padecimiento? ¿Cómo es su vida? Y en el buen sentido, compararla con la mía, hacer ese proceso de autoindagación para poder entender cuáles son las conductas, los comportamientos, patrones alimenticios. O Ah, sea, patrones alimenticios son muchas veces los que nos llevan también a... a tener estos síntomas o que aparezcan estas enfermedades. Y no estoy diciendo que la comida, que si yo, porque podemos ir las dos y comer una hamburguesa y a usted le dio diarrea, pero a mí no, entonces el punto no es la hamburguesa, claro, ¿verdad? Sino que yo la aderecé con algo más. Y ese algo emocionalmente. más, claro, y ese algo más con lo que yo la aderecé es lo que hace que a mí la hamburguesa sí me dio una diarrea, pero a Yoseli no, por Exactamente. ejemplo, ¿verdad? Entonces, Así. eso en una constelación vemos muchas veces cómo estos patrones los vivenció mi mamá y de pronto más para atrás mi abuela, y si tenemos más información, vemos que venían de mucho más atrás. Wow. Sí, señor. Y bueno, demasiado. Este tema de verdad da para Para mucho. muchísimo. Esto es inspirador en realidad. De aquí pueden salir otros programas más. Bueno, en cuanto a la gestión de emociones,
A mí esta parte me encanta. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué es la gestión de emociones? Es la capacidad de manejar de manera adecuada, ¿verdad? Una emoción para tener una respuesta apropiada. Como decía Carla, esto es generalmente cultural, ¿verdad? Esto es patrón de creencia. Porque desde pequeño en algunos hogares nos enseñan a reprimir ciertas emociones, incluso en el género. He escuchado hablar de que los hombres no lloran y el varón se levanta, se cría de esa manera como que el hombre no llora. No, esa es una emoción que tú no puedes reprimir. Mira, emoción que se reprime por alguna parte del cuerpo sale. Eso es como el agua. El agua va por su cauce. Tú le trancas el cauce por algún lado, el agua va a salir. Así son las emociones. Por alguna parte va a salir, generalmente por enfermedades, sintomatología, ¿verdad? Entonces, para gestionar las emociones, hoy día, hay muchas recomendaciones, ¿verdad? Entre esas, a mí me gusta la de verbalizar o escribir las emociones. ¿Por qué? Eso tiene su base en nuestro cerebro. Cuando escribimos la emoción va a pasar por un sistema neuronal donde se hace consciente. Porque ¿qué es lo que generalmente pasa? Que las respuestas son inconscientes. Las respuestas son al momento. Automáticas. Tienes ira y explotas, ¿verdad? No internalizas, no permites que esa emoción pase y contestas a la primera. Entonces, cuando tú tienes una emoción fuerte, ¿verdad? Una emoción displacentera, llámese ira, enojo, cualquiera de estas, ¿verdad? Que te sacan, que te ponen al borde. Una de las maneras de ayudarte es escribir esas emociones, verbalizar las emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que también me vuelvo a lo del patrón de creencia, que hay familias que te dicen, no diga nada, usted calladita, usted mire, aguante. No, eso, mira, la idea es conversarlo con alguien, con tu coach, con tu terapeuta, con tu mejor amiga, con la pared, con la almohada, o sea, la idea es sacar eso, ¿entiendes? Porque si no lo saca, eso al final se va a convertir en enfermedad. ¿Qué opinas tú de eso, Carla? Claro, hace unos días estaba leyendo un artículo y decía que la Asociación Médica de Estados Unidos dice que el 75% de los problemas de salud están causados por las emociones. Wow. Y el estrés es una de las principales emociones, ¿verdad? Que producen precisamente estos problemas de salud. Y refiriéndome un poco también a esto, es muy interesante cómo respondemos, ¿verdad? A lo externo a partir de los patrones ya configurados que traemos desde el hogar, ¿verdad? Y que a través de nuestros pensamientos estamos constantemente proyectando hacia afuera de manera inconsciente, ¿verdad? Porque los hemos aprendido, los hemos vivido por tanto tiempo como una respuesta automática a las situaciones, porque es lo que hemos visto, que se convierten en un hábito, es la forma en que reaccionamos. El otro día me decía una consultante precisamente que estaba haciendo un cambio en su vida de irse de un lugar donde vive, donde ese es su lugar de confort porque es el conocido y ella está en el proceso de alquilar apartamento, de ver dónde se va a ir a vivir, pero ya estaba con dolor de cabeza, con migrañas, con diarreas y me dice, pero yo no he hecho el cambio, yo no me he ido, pero a nivel del cerebro ya el cambio ocurrió, ¿verdad? Ya ella hizo el cambio y todas esas emociones de temor, de incertidumbre, hasta de culpa, había ahí un poco, ¿verdad? Que no ha logrado integrar porque no es rechazarlas, porque no es ignorarlas, es integrarlas, se van a manifestar en el cuerpo. Y hay algo muy interesante, entre más nos pongamos en este camino, y más conscientes seamos de que las emociones sí tienen un impacto en nuestro cuerpo, más rápidamente se van a manifestar. Y eso es algo bastante bueno, porque entonces no tenemos que irnos muy atrás para saber, pero me está doliendo la cabeza porque ¿qué fue lo que hice hace 3 días? No,
porque entre más nos pongamos en este camino, la información nos va llegando más rápido, más rápido, más rápido. Entonces, de pronto me golpeo y ya puedo decir, ok, vamos a ver, ¿dónde me estaba yo primero golpeando aquí? ¿Verdad? Para que mi cuerpo lo manifestara, que de pronto tengo un dolor de cabeza. Bueno, ¿cuál es ese pensamiento al que no le he dado un lugar, ¿verdad? Sino que en esa se convierte casi que en una lucha de ahí está el pensamiento, pero no lo voy a mirar, ahí viene el pensamiento y yo lo quiero quitar, ¿verdad? Entonces eso genera obviamente un dolor de cabeza, entre otras cosas. Ese podría ser un posible efecto, ¿verdad? Interesante. Sí, señor. Eso es de verdad. Mira, esto tiene una gama de conocimientos. En cuanto a la gestión de emociones, también es bueno ejercitarte, meditar, toda esa serie de cosas. Pero yo considero que uno de los puntos principales es el autoconocimiento. Referente a lo que decía Carlos, conocernos. Cuando nosotros nos conocemos y sabemos la reacción que tenemos ante tal evento, interno o externo, cuando nos conocemos, ya sabemos cómo va a ser nuestra reacción, integramos la emoción, analizamos y muy sabiamente la gente que dice, esto que me pasó, ¿qué me viene a enseñar? Eso es valedero. Suena como a cliché, pero es valedero. Revisarnos y así nosotros tendremos una respuesta más satisfactoria a algo. Cuando tú te Sí, conoces y sabes la reacción, sabes lo que te enfada, sabes cómo canalizarlo, ya sabes, por lo menos hay algo, tuve un inconveniente con mi jefe en el trabajo. Ya, bueno, yo me conozco, quizás esto me va a hacer salir de control, irte a caminar. Hay personas, hay médicos que estudian esto también, que ellos recomiendan caminar rápido, caminar a un ritmo más acelerado, por lo menos por unos 20 minutos, ¿verdad? Mientras vas quemando energía y todo, eso te ayuda a bajar ese nivel. Y no llegar a tu casa, porque ¿qué es lo que pasa? Llegamos a la casa, bravo, y vamos a intoxicar el hogar. Claro. Como dicen, vamos a pagar los platos rotos con el marido, con la mamá, con los hijos, con la mascota. ¿Por qué? Porque vamos inundados de eso. Entonces, en esto es lo que yo hablo de gestionar las emociones, Vivian. educarte. Dígame, Carla. Claro, y en esa misma línea de esa autoindagación, ¿verdad? Para poderse conocer y saber cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones, cuál es la respuesta. Es interesante que si estamos presentes, que eso significa estar en el aquí y ahora, o sea, en este momento estamos en esta charla, pero si estamos en esta conversación, ese es el tema que estamos abordando, pero si de pronto yo estoy pensando, ay, en lo que tengo que hacer más tarde, en lo que tengo que hacer, en lo que no hice, por ejemplo, en lo que me pasó ayer, ese fuera de estar en el presente no me permite irme dando cuenta cómo mi cuerpo reacciona a ciertas situaciones o reacciona ante ciertas personas o reacciona ante ciertos mensajes que escucho. Y en este proceso ayuda mucho preguntarse, por ejemplo, bueno, y aquí es importante también decir que no estamos diciendo que si algo me duele no me tenga que tomar un calmante. Esa es una opción rápida, ¿verdad? Esa es una opción rápida para darle mantenimiento al síntoma, porque en realidad, y Vivian que es médico, no lo puede decir, normalmente no se cura, pero se le da mantenimiento ahí para sostener la situación. Pero una vez que ya estoy en una condición un poco mejor, entonces yo puedo preguntarme cosas como dónde estaba en ese momento, cómo era el escenario, qué pasaba, cuál fue el estrés que se presentó en ese momento, cuál fue el juicio que hice sobre aquella situación, sobre aquella persona, cuál es mi percepción. ¿Verdad? Y esas son preguntas que nos llevan precisamente a ese autoconocimiento y a ser conscientes de cómo nuestro cuerpo reacciona, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta que cada vez que veo a Vivian, se me eriza la piel. Que cada vez que Vivian habla de la pastilla, yo me pongo nerviosa, ¿verdad? Y mi cuerpo lo manifiesta porque se me hace un vacío en el estómago, no sé. Entonces, irme dando cuenta de cómo mi cuerpo responde también me permite vincular cuál es la emoción que se dispara y cómo mi cuerpo reacciona y entender y darle lugar a esa emoción, integrarla, ¿verdad? Es decir, ok, me estoy sintiendo de esta manera, esta situación me produce
en mi mente y en mi cuerpo estos efectos, y ahora sí, entonces yo puedo buscar si tengo las posibilidades por mí misma, esa parte autodidacta, ¿verdad? Y encontrar cómo yo puedo canalizar eso o buscar la ayuda de una persona, de un experto, que puede ser, Vivian lo decía antes, un coach, un terapeuta, una facilitadora de constelaciones familiares, que me permita, ¿verdad?, encontrar diferentes estrategias para darle otras respuestas a la misma situación. Y eso es aplicar aquello que decía Einstein: no puedo obtener o pensar en obtener resultados diferentes Haciendo lo respondiendo mismo. siempre de la misma manera. Sí, señor. Y para contarles cortico, voy a hacer cortico esto. En una oportunidad cuando trabajaba en un hospital allá en Venezuela, me llegó una paciente con cifras de tensión alta, una crisis hipertensiva. La paciente me la habían dejado de la guardia anterior y le habían colocado de todo. Ya de hecho la paciente le iban a mandar a hospitalizar en otro centro. Resulta que yo le digo a la enfermera: pásamelo un momentico, déjamela un momento acá en el consultorio. Y me pongo a conversar con la señora. Y le digo: señora, ¿usted tiene algo que a usted la está quejando en este momento? Algo que a usted la tenga preocupada en realidad. Bueno, bastó que yo le dijera eso para que la señora comenzara a llorar. A llorar, a llorar, a llorar y contarme que evidentemente había perdido a su nuera en una bala perdida, una cuestión, o sea, un tema bastante fuerte había ocurrido en el entorno familiar. Entonces la señora empezó a contarme y lloraba y lloraba y lloraba. Como a los 20 minutos, yo le digo a la enfermera: hágame el favor y me le toma la atención a la señora. La atención, las cifras habían bajado. La enfermera me dice: doctora, ¿y usted qué hizo? Si esta señora se le ha puesto de todo. Simplemente la escuché. Simplemente la escuché. Y evidentemente las cifras de tensión bajaron. O sea que una emoción está reprimida en una enfermedad. Bueno, para continuar con esto, vamos a dar algunos ejemplos de esas enfermedades, ¿verdad? La medicina tradicional china, ellos tienen mucho que ver con esto, ¿verdad? De hecho, hay un libro que se llama Conexión Cuerpo-Mente, de la escritora Debbie Safiro, que ella habla abiertamente de la relación entre una emoción y una enfermedad. Por lo menos ella dice allí en su libro que el enojo y la ira se manifiestan en enfermedades digestivas, en gastritis, en colon irritable, en colon inflamado, en problemas de vesícula. En la frustración también tiene mucho que ver con el sistema digestivo. Hablan por lo menos que la gente que tiene tristeza profunda se ve afectada generalmente o en su mayoría en el sistema respiratorio, en la parte pulmonar, que son esas asmas, esa bronquitis, esa opresión. Y por eso una vez se dice: tengo como tristeza y siento como opresión en el pecho. Tiene mucho que ver una cosa con otra. Ajá. Por lo menos la negatividad, el rencor, esa serie de cosas, el estrés. El estrés es como número 1 en la aparición de cáncer. ¿Ok? Tiene mucha relación. Las enfermedades osteomusculares, esto es lo que dice ella en su libro, ¿no? Las enfermedades osteomusculares, como la artritis, la gota, este tipo de afecciones muy relacionadas con el rencor, el orgullo, la soberbia, la obsesión, el comportamiento obsesivo. Lo relaciona mucho con la aparición de diabetes, con la obesidad, el sobrepeso. Entonces, estar sometidos a largos periodos de estrés, como les decía, a la hipertensión, a problemas de accidentes cerebrovasculares, a problemas cardíacos. Entonces, esto ya hay estudios científicos que lo están sustentando. ¿Entiendes? Antes se decía: mira, este muchacho vive bravo, esa gastritis te va a matar. Pero es que eso tiene relación, eso tiene mucha relación, porque sí está relacionada la emoción con la aparición de enfermedades. ¿Qué me dicen ustedes sobre eso? ¿Qué me dice Carlita? Sí, o sea, es que ahorita estaba pensando precisamente en, ¿verdad?, en cómo detrás de toda enfermedad hay una ganancia secundaria, ¿verdad? Y esto desde las terapias sistémicas, ¿verdad? Se ve mucho cómo utilizamos la enfermedad muchas veces, por ejemplo, para ganar acompañamiento. ¿Verdad? Porque somos en las familias, a veces no nos ven, no nos miran, no estamos, no nos sentimos presentes. Entonces, una enfermedad nos puede permitir acercarnos
a la familia o que la familia se acerque a nosotros. También cómo a través de las enfermedades nos sentimos pertenecientes a ese sistema, porque escuchamos a las personas decir, bueno, es que en mi familia todos padecen de diabetes, dice la gente, ¿verdad? Entonces, una forma de pertenecer al sistema familiar, por ejemplo, es también convertirme en una persona Exacto. diabética, y pensaba así en que, bueno, que esta conversación que estamos teniendo puede generar en la gente cierta ansiedad. Vivian, no sé qué opina, ¿verdad? En el sentido que la gente dice, bueno, es que entonces si yo me produzco las enfermedades, si son mis emociones, yo tengo que lograr controlar esto. Y en realidad lo que tenemos que buscar es comprender el síntoma, es acercarnos al síntoma como si lo pudiéramos personificar, ¿verdad? Exacto. Y darle el lugar que tiene, nombrarlo y decir, ok, estoy teniendo un dolor de cabeza. Y voy y puedo recurrir a tomarme el medicamento que yo quiera, y después, en algún momento, cuando ya me sienta cómoda, poder revisar qué había ahí, qué pasó, cuál fue el factor estresante en ese momento que me produjo ese síntoma o que me produjo esa reacción de mi cuerpo a la situación. Y pienso también cómo, por ejemplo, desde la bioneuroemoción, ¿verdad? Nos explican que los diferentes ambientes afectan directamente el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando ya me sienta cómoda, no siempre es en el momento en el que se manifiesta el síntoma, en el que voy a hacer esta revisión, el que me voy a poner en contacto con la situación, ¿verdad? Sino que, bueno, es en el momento en el que yo pueda hacerlo, ¿verdad? En el que yo me sienta con mejores posibilidades de buscar acompañamiento o de hacerlo por mí misma. Ese es en el momento en el que se hace, ¿verdad? Para que no tengamos como vamos a Urgencia. ver, esa urgencia, gracias, sí, de tener que resolverlo, o sobre todo de querer controlarlo, ¿verdad? Porque no es así. Y también a veces siempre me gusta poner este ejemplo: cuando una persona se desencarna, ¿verdad? Ese cuerpo que queda ahí, ¿verdad? Que muchas veces, bueno, cuando no es incinerado, pero que queda ahí en algún lugar depositado, no se vuelve a enfermar, ya no Exacto. padece de nada, ¿verdad? Eso creo que también nos permite comprender cómo sí es cierto, ¿verdad? Que hay una relación entre esto que ocurre Sí, aquí señor. y esto que se manifiesta aquí, porque si nuestro cuerpo se enfermara por sí solo, cuando desencarnamos de este plano, ese cuerpo seguiría enfermándose, y eso no ocurre, ¿verdad? Y también hay evidencia de cómo, por ejemplo, las personas que tienen, por ejemplo, alguna enfermedad, vamos a ver, o algún síntoma mental como, por ejemplo, las personas que van envejeciendo, ¿verdad? Y de pronto y la gente dice es que se desconectan, curiosamente, se desconectan y dejan de tener enfermedades físicas. Dejan de tener enfermedades, ciertamente. Entonces, todo eso creo que nos puede poner en perspectiva que efectivamente sí hay una relación, ¿verdad? Entre, vuelvo a repetir, esto que tenemos aquí, que son pensamientos, y eso que nombramos como emociones, ¿verdad? Y que también están ahí, que son químicas y que se ven reflejadas en nuestro cuerpo. Ok, entonces, tenemos una sorpresa para la gente que nos está escuchando hoy. A diferencia de muchos de estos conversatorios donde terminamos esta conversación, hoy les tenemos un ejercicio. Hoy tenemos un tiempo donde les vamos a mostrar cómo gestionar esas emociones, precisamente para que ustedes se lleven no solo el contenido en conocimiento, sino que lo puedan poner en práctica. Entonces, Carlita, te dejo a ti el ejercicio para que nos dirijas y realmente poder Claro. gestionar, tener una herramienta para gestionar nuestras emociones. Claro, y bueno, muchísimas gracias. Sí, precisamente este ejercicio se basa en lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Que es que a la emoción hay que darle un lugar, al síntoma hay que darle un lugar, que no lo vamos a evadir, que no lo vamos a minimizar, que no lo vamos a rechazar, que no lo vamos a poner por ahí como si no existiera, ¿verdad? Sino que lo vamos a integrar
para poderlo comprender y desde esa comprensión, entonces sí, lograr hacer que nuestra realidad sea mejor. Hay 3 emociones que son relevantes, que son la gratitud, que son el reconocimiento, la integración o lo que llaman el asentimiento y la última que es el amor. Entonces vamos a trabajar con esas 3 emociones para integrar las otras que Vivian al principio nos decía que las podemos llamar displacenteras. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a centrar cerrando los ojos. Yo no los voy a cerrar para poder ir guiando el ejercicio. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a buscar una emoción displacentera. Puede ser alguna que sea recurrente, que la tristeza, que la frustración, que la ansiedad, que el enojo. Y la vamos a nombrar. Vamos a decir, esta emoción es enojo. Esta emoción es tristeza. La vamos a imaginar y la vamos a personificar como si la tuviéramos delante de nosotros. Puede ser que la personifiquemos como una situación, como una persona, como un animal, una planta, un paisaje, una comida, pero la vamos a poner frente a nosotros. Y le vamos a decir, vamos a nombrar la emoción, yo voy a simular una y le vamos a decir, tristeza, gracias por existir. Gracias por ser como eres. Gracias por mostrarme lo que requiero para mi vida, incluso si aún no lo veo o no lo entiendo. Gracias por tu mirada. Gracias por estar. Y vamos a quedarnos un minutito, menos de un minutito en silencio, sintiendo esa emoción que acompaña la gratitud hacia esa emoción. Hasta que nuestro cuerpo sienta esa gratitud que se va expandiendo a lo largo de nuestro cuerpo y en todo lo que me rodea. La gratitud nos va a llevar al reconocimiento, al asentimiento y a la integración. Y entonces ahora le vamos a decir a esa emoción, tristeza, te veo, o la que ustedes eligieron. Eres parte de mí. Reconozco e integro las circunstancias, personas, situaciones, el pasado y el presente que te trajeron a mi vida. Los reconozco exactamente como fueron y como son. Todo todo fue necesario, aún así no lo entienda. Asiento a la realidad como es, como se presenta. Es como es. Y voy a sentir cómo me rindo a esta emoción en el sentido de la integración, de aceptarla como es. A este punto puedo hacer una respiración profunda para sentir a esta emoción. Aquí es donde yo la hago parte, la entiendo y sé que está ahí, que está viniendo a mi vida porque la necesito, porque algo me va a mostrar. Y que incluso ya me lo puede estar mostrando a través de mi cuerpo. Y ahora vamos a integrar esta emoción desde el amor incondicional. Es un amor que no divide esta emoción como buena, mala, negativa ni positiva.
La miro a la emoción durante unos minutos. Miro esa realidad presente y pasada. Y le digo a esa emoción, te tomo. Te tomo como eres y te amo. Gracias, te integro y te tomo. Gracias por ser como eres. Eres como tienes que ser. Te amo. Hago una respiración profunda y cuando se sientan listas, abren los ojos. Wow, qué buen ejercicio. Para todos ustedes que Excelente. la están viendo en diferido, pueden pausar el video, devolverlo, volverlo a hacer, utilizar este recurso cada vez Claro. que sientan que tienen las emociones desreguladas. E incluso, Yoseli, si no tenemos tanto tiempo disponible, ¿verdad? En el momento y la emoción surge y la podemos nombrar con solo nombrarla y decirle, enojo, te veo, gracias, te integro, te tomo y te amo. Con solo eso en el momento, Sí. ya bajamos la intensidad, le damos un lugar, la integramos y algo ocurre. Qué ¿Verdad? bien. Y aunque no podemos centrarnos como en algo mágico, ¿verdad? Pero Ujú, algo ocurre. Algo ocurre, claro. sí, señor. Algo Sí, ocurre. señor, excelente. Quería un previo, que Claro. quiero leer algo cortico aquí, ay, porque es que esto me tiene súper emocionada, ¿no? Dale, Quiero dale. leer esto para dar punto final a este tema y se abran otros próximos programas. Dice, los estudios han corroborado que que las personas felices son dueñas no solo de buenos pensamientos y por lo tanto de buenas energías, sino que son capaces de manejar mejor sus emociones. Por lo tanto, mantienen una buena salud. Por el contrario, las personas tristes son negativas, pesimistas y más propensas a atraer enfermedades. Son más proclives al estrés y más vulnerables a episodios de ansiedad y depresión. Eso Wow. lo tomé del libro de la escritora Debbie Zafiro. Y te vamos a dejar el nombre y el de la autora y el libro en la descripción de este video, así que puedes ir a buscarlo para después. Muchísimas gracias, Carla. Yo sé Sí, que ya va a cerrar, pero no olvidemos, porque en esta dualidad de bueno, malo, de lindo, feo, ¿verdad? Las emociones se vuelven más estresantes, ujú, ¿verdad? Entonces creo que no olvidemos que hablar de emociones displacenteras y hablar de emociones placenteras es más compasivo, es más amigable y más fácil creo yo, ¿verdad? Podría ser más fácil de sobrellevarlas, ¿verdad? Y no sentirnos como en esa lucha de si me convierto en esto por tener estas emociones o si me convierto en esto, ¿verdad? claro. Somos lo que podemos ser, ¿verdad? Y acercándonos a un coach, acercándonos a una terapia sistémica como las constelaciones familiares, podemos sí integrarlas y hacer de nuestra vida una vida con más bienestar, eso sí. Súper. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias. Vivian por todo lo que nos Gracias, compartió porque hoy, es a que Yoseli. esa parte médica, qué importante, ¿verdad? Entender Claro. esa parte médica sin quitar esa parte Y emocional que tenemos ojalá que tuviéramos integrar. más médicos, ¿verdad? En esta línea, realmente Sí, en esta señor. línea, que puedan combinar, ¿verdad? Como el ejemplo que nos puso Vivian, ¿verdad? Que puedan combinar ambas cosas y que uno llegue a un consultorio y de pronto sin mucho medicamento salga bastante compuesto. Mejorado, sí. En realidad, les agradezco muchísimas todos la oportunidad que les han dado a los que nos escuchan de exponer este tema. Como dicen, esto da para muchísimas más conversaciones. Espero que pronto las podamos volver a tener aquí con nosotros y seguir Claro. profundizando en esto, dándole más herramientas a la gente que nos escucha. Todos los jueves, a partir de las 7:30 hora Costa Rica, 8:30 hora Colombia, estamos presentando
Coach en el Mundo, los conversatorios. Si puedes regular tus emociones, te damos esta herramienta del día de hoy. Y si necesitas apoyo, ayuda, aquí estamos, precisamente Coach en el Mundo. Y por ahora nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, que estén Hasta muy bien. luego. Buenas Gracias. noches. Buenas Buenas noches. Nos noches. vemos.